Hey, welcome to English Star. How is everyone? I hope you are all fine. Alright. Our topic is present simple and we were working on sentences. And we were also working with the verb like. And I think I need to explain this in Spanish. Okay, let's go to Spanish. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star. Espero que estén todos bien. Vamos a continuar entonces con los verbos like y en este caso en oraciones con el verbo play, el verbo write, read, listen, study, watch, fix, go. Aquí tenemos 8 oraciones. Estas 8 oraciones están en el presente simple. Son oraciones afirmativas y con diferentes sujetos. Ahora, a estas oraciones habíamos dicho que le queríamos agregar el verbo like. El verbo like siempre en esta situación va a ir después del sujeto. ¿Por qué? Porque es inmediatamente la acción que va a ejecutar el sujeto. En este caso, el sustantivo, ¿no? Suyai. Pero como ya en la historia de Suyai sabemos su nombre, no es necesario que sigamos haciendo todas las oraciones con Suyai, sino que podemos utilizar el pronombre personal, género femenino, she. Entonces decimos que she plays in the forest. Okay? She plays in the forest. Ahora, para agregar el verbo like, tenemos que transformar el verbo play, que está aquí en forma activa, un verbo de acción, lo vamos a tener que transformar a infinitivo. ¿Y cómo formamos el infinitivo? Pues le anteponemos al verbo play la preposición to. Y luego estos dos, ambos, van a generar un sonido diferente, que va a hacer que no desarrolle ninguna acción en la oración. Solamente quedará como una especie de sustantivo, ¿no? To play. Y el verbo que indica algo sería el verbo like, que indica algo que gusta, ¿no? Algo que entretiene. Y evidentemente que es jugar, ¿ya? Esa es la entretención de Suyai, jugar. ¿Y dónde? En el bosque, in the forest, en el bosque. Entonces, hicimos la primera oración como corresponde con el verbo like. She likes to play in the forest. Y evidentemente porque aquí la oración comienza con tercera persona singular, en este caso pronombre género femenino she, es que debemos colocar la S inmediatamente al verbo, una vez que hayamos formado la oración afirmativa. Y luego, una vez hecha la oración con el verbo like, teníamos que transformarla a interrogativo y luego en negativo. Entonces, queda de la siguiente manera. Does she like to play in the forest? Si se fijan acá, en la oración interrogativa, recurrimos
al verbo auxiliar en el presente simple para formar una oración interrogativa. Y el orden de esta oración interrogativa es primero el verbo does, luego el sujeto y después evidentemente el verbo like y el infinitivo to play. Eso se mantiene, to play in the forest. Por lo tanto, does she like to play in the forest? Ese es el orden formal de una oración interrogativa con el verbo auxiliar does. Evidentemente que está con does porque está en la tercera persona singular. Acuérdense que siempre en la tercera persona singular los verbos que terminan en o, como el verbo do, van a tener que agregárseles la es cuando nosotros necesitamos trabajar en el presente simple. Ahora, evidentemente que acá siempre va a ser igual. Tanto con he, con she o con it, el verbo do se va a agregar la es y va a quedar en does. Por lo tanto, todos los verbos, en este caso, siempre el verbo auxiliar do en tercera persona, o sea, con he, con she, con it, se va a escribir does. Y la pronunciación que estoy diciendo. Ahora, lo mismo sucede en el negativo, con la diferencia que acá, en una oración negativa, se va a unir el verbo does con, en este caso, la palabra not. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante una contracción. En la contracción, nosotros le quitamos la vocal o a la palabra not y juntamos al verbo does con la siguiente letra, la n, luego apostrofamos y al final colocamos la t. Y el sonido quedaría doesn't. Doesn't. Entonces, la negativa queda she doesn't like to play in the forest. She doesn't like to play in the forest. Sujeto, verbo auxiliar más not, verbo like y verbo to play en infinitivo. Siempre va a ser igual. Si ustedes se fijan, hicimos otro ejemplo en la número 2, la oración número 2, y dice, he writes poems. He writes poems. Una vez leída esta oración, la transformamos o le agregamos el verbo like más que nada y la escribimos de nuevo. He likes to write poems. He likes to write poems. Y una vez ya hecha la oración con el verbo like, la transformamos a interrogativo. Does he like to write poems? ¿Se fijan? Igual que arriba. Y la oración negativa, he doesn't like to write poems. He doesn't like to write poems. Así sucesivamente vamos a hacer lo mismo con la tercera, she reads novels. Con la cuarta, we listen to the birds. Aquí me detuve porque el sujeto es primera persona plural. La primera persona plural, el verbo do se mantiene como do. ¿Ok? Y entonces, we listen to the birds. Queda, en este caso, we like to listen to the birds. ¿Ya? Así debería quedar. We like to listen to the birds. Y la interrogativa quedaría, do we like to listen to the birds?
Aquí evidentemente que aquí no está el sistema de la S, ¿no? Porque este está en primera persona plural, ¿ya? Solamente la regla esa, o el sistema, ¿no? En la forma de escribir la S al final del verbo es para tercera persona singular, con she, con he o con it. Sin embargo, todo el resto en los verbos se mantienen en su forma base. Entonces, we listen to the birds. We like to listen to the birds. Si se fijan en este caso, we like to listen. Ahí le ponemos al verbo listen, el to, la preposición to, ¿cierto? Y seguimos leyendo el resto de lo que dice la oración. Entonces, we like to listen to the birds. Do we like to listen to the birds? Es interrogativo. ¿Y la negativa cómo sería? La negativa sería sujeto primero. We don't like to listen to the birds. ¿Se fijan? Luego continúan con la número 5. La número 5, they study English. They like to study English. Do they like to study English? They don't like to study English. Y ahora vamos con la número 6. Fíjense bien que aquí el verbo, como está en la tercera persona y el verbo termina en CH, se le debe agregar en la tercera persona la ES al final del verbo. Entonces queda, he watches TV shows. He likes to watch. Ahí ya no corre la ES porque el verbo like está antes. Entonces, el verbo like es el que lleva la S. He likes to watch TV shows. He likes to watch TV shows. Y evidentemente, como está aquí en la tercera persona singular, la interrogativa va a ser does he like to watch TV shows? Tampoco el verbo va a llevar la ES porque ya el verbo does está antes. Does he like to watch TV shows? Y el negativo sería he doesn't like to watch TV shows. He doesn't like to watch TV shows. ¿Se fijan? Y la número 7. I fix cars. I like to fix cars. Do I like to fix cars? I don't like to fix cars. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. Y el caso de la última, que también está con la ES porque el verbo termina en O, el caso del verbo go, es she goes to school. She goes to school. She likes to go to school. Does she like to go to school? She doesn't. She doesn't like to go to school. She doesn't like to go to school. She doesn't like to go to school. ¿Se fijan? Entonces, ahí tenemos estos ejemplos, más que nada, fueron para practicar. ¿Por qué quise que con el verbo like, todas estas oraciones le agregaran el verbo like, para practicar un poco el presente simple, donde la historia de Sujai está hecha en presente simple? Es por eso que yo hice todas estas oraciones para que sea más fácil de entender. Y el orden de la oración y cómo se forma una oración interrogativa en el presente simple y cómo se forma una oración negativa en el presente simple. Para poder entender eso hay que practicar. Y ahí nació esta idea de hacer estas oraciones simples, básicas, y transformarlas, primero agregarles el verbo like y después, ya con el verbo like, transformarlas a interrogativo y negativo. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto?
cuando nosotros queremos contar una historia, tenemos que tener vocabulario. Pero además, una formación básica de cómo se arman las oraciones. Cómo se dice algo en presente, en afirmativo o en positivo, o cómo se dice algo en interrogativo, o cómo se dice algo en negativo. Generalmente va a existir en una historia básica esas tres formas de escribir. Entonces, evidentemente que aquí está la afirmación, afirmativo, acá está la interrogativa y acá está la negativa. Son las tres formas de oración que existen en el presente simple. Ahora, estas oraciones van a servir para que puedan complementar y argumentar algo más sobre las historias que podemos escribir cuando queremos decir algo en inglés. Entonces yo comencé con Sujay is 8 years old. Ya, fíjense que ahí tenemos al verbo to be involucrado. Evidentemente que ahí la oración interrogativa, en caso de Sujay is 8 years old, va a ser con el verbo to be. Empezaría con is Sujay 8 years old. ¿Se fijan? Y la negativa también es con el verbo to be. Sujay isn't 8 years old. Creo que ya lo habíamos visto antes. Pero si a esa oración, Sujay is 8 years old, no le podríamos, aunque sí también puede ser, ¿no? Pero sería bien raro que le agregáramos el verbo like. Porque como todos saben, Sujay is 8 years old, estamos diciendo la edad de Sujay. Sujay tiene 8 años de edad. Ahora, podríamos decir que a Sujay le gusta tener 8 años de edad, ¿no? Y decir lo siguiente. Sujay likes to be 8 years old. ¿Se fijan que ahí colocamos el verbo to be en su forma base? Es decir, no está conjugado. Y antes está el verbo like. Por lo tanto, ahí, si queremos transformar esa oración a interrogativo, el verbo que está funcionando ahí es el verbo like, ¿ya? Y el verbo to be está en forma de sustantivo, está en forma base, está como con la preposición to antes, to be. Entonces, si yo quiero decir que a Sujay le gusta tener 8 años de edad, diría Sujay likes to be 8 years old. La forma interrogativa. Does Sujay like to be 8 years old? Y la negativa. Sujay doesn't like to be 8 years old. ¿Se fijan? Entonces, ahí siempre hay que tomar en cuenta el verbo que está activo. ¿Ya? El verbo que sigue inmediatamente, logrando que el sujeto haga esa acción directa para que desarrolle a través del resto de lo que viene de la oración una acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya si tenemos un objeto como el bosque, para que se desarrolle esa acción, ya tenemos el objeto que es el bosque. ¿Y qué es lo que hace Sujay en el bosque? Jugar. Tenemos un verbo de acción directo, muy específico. Y por eso es que ese es el verbo que estaría mandando en la oración y cumpliría con esas normas que hay, ¿no? De la S, de la ES o de la IES. Depende en lo que termine el verbo, en qué letras termina el verbo, y siempre y cuando se encuentren en la tercera persona singular, es decir, con he, con she y con it. Entonces, practiquemos. Queremos ya ver más acción, ¿no? Llevo 19 minutos, increíble cómo pasa el tiempo. Muchas gracias por ver los videos. Gracias a los que están suscritos. Suscríbanse los que aún no lo han hecho. Les puede servir y nos vemos pronto en otro vídeo. Bye bye.